Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, estimada familia cibernauta, dependiendo del momento y el lugar en el que me hacen favor de escucharme. Le doy la más cordial bienvenida al canal Doctora Julia Sainz. Quiero mandarles un cordial saludo a las personas que me hacen favor de escucharme de diferentes países de América Latina, México, mi segunda patria, toda América Central, lo que es Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, en Sudamérica, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Perú, Estados Unidos, la población de habla hispana, España. Y si he obviado algún país, por favor, me disculpan, pero saben que a todos los tengo en mi corazón, en mi mente y en mi mente. Por otra parte, quiero mandarles también un cordial saludo a los estudiantes en Panamá de la Universidad de ISAE en Colón que han estado preguntando por los programas. Muchísimas gracias a mis queridos estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, a los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNACHI en Chiriquí y todos aquellos estudiantes de las diferentes facultades, tanto de la República de Panamá como de América Latina, que me hacen el favor de escuchar. Hoy yo quiero conversarles a ustedes sobre un tema que en otras ocasiones también he hablado un poco al respecto. Sin embargo, como creo que no quedó muy claro, quiero enfatizar hoy más en él. El tema que vamos a conversar hoy, sígame con el cursor, es vacuna COVID-19 y garantía fundamental. Muchos me han preguntado sobre la obligatoriedad o no del tarjetón de vacunas, incluyendo con esto la tarjeta de vacunas del COVID-19, la obligatoriedad de la presentación de el tarjetón de vacunas. Entonces, yo quiero decirles que para referirnos a este tema, es necesario que nosotros abordemos cuatro normas jurídicas importantes y fundamentales para el mismo. Perdónenme. Está la Declaración Universal, síganme aquí con el cursor, sobre bioética y derechos humanos, la Ley 48 del 2007, que está en la Gaceta Oficial 25.935, mediante la cual se regula el proceso de vacunación en Panamá. La Ley 68 del 2003, presente en la Gaceta Oficial 24.935, mediante la cual se regula los derechos y obligaciones de los pacientes en materia de información y de decisión libre e informada. Y el cuarto punto tenemos la Constitución Política de Panamá. Independientemente del lugar del cual usted me esté escuchando, sea Panamá o no, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos estará vigente en sus países. ¿Por qué? Porque forma parte del derecho internacional. Dos, todas las personas que me escuchan en sus respectivos países tienen una constitución política. Es decir, usted, este parangón que estoy haciendo con la legislación penal panameña, usted la puede replicar con la documentación, con la legislación de su país. En cada uno de los países que me escuchan, debe existir una ley sobre proceso de vacunación que puede que tenga otro nombre. Y obviamente la numeración de la ley va a ser otra, porque esto surge producto
producto de normativas internacionales exigidas por la Organización Mundial de la Salud en materia precisamente de salud. Todos también van a tener los derechos de los pacientes. En todo país existe una normativa que regula los derechos de los pacientes. ¿Qué le quiero decir con esto? Que usted, tomando como referencia estas normas, las puede buscar y la puede aplicar a la reglamentación interna de su país relacionándola. Si usted tiene algún comentario y no es de Panamá o es de Panamá, usted me lo puede hacer saber en la cajilla de comentarios o escribirme a mi correo electrónico. Tenemos igual los temas que usted quiere, si usted quiere que aborde algún tema en específico. Esto me lo pidió una oyente. Tenemos entonces la Constitución Política de Panamá. En la Constitución Política de Panamá, nosotros debemos remitirnos a su título tercero. ¿Por qué a su título tercero? Sígame aquí con el cursor. Porque en el título tercero se trata sobre los derechos y deberes individuales y sociales. Mire que lo tengo aquí remarcado, subrayado, perdón. Derechos y deberes, aquí dice derecho, es derechos y deberes individuales y sociales. En ese título tercero que habla de los derechos y deberes individuales y sociales se encuentra el capítulo 6 o el capítulo sexto. En ese capítulo 6 se habla de la salud, seguridad social y asistencia social. Ahí nos remitimos al artículo 110. En el artículo 110 dice lo siguiente, permítame leerlo. En materia de salud, sígame con el cursor, en materia de salud corresponde primordialmente al Estado el desarrollo de las siguientes actividades, integrando las funciones de prevención, curación y rehabilitación. Y en el cuarto numeral de este artículo dice lo siguiente, combatir las enfermedades transmisibles mediante el saneamiento ambiental, el desarrollo de la disponibilidad de agua potable y adoptar medidas de inmunización, profilaxis y tratamiento proporcionadas colectiva o individualmente a toda la población y sigue ahí desarrollando temas. Nuestra Constitución, que es la Carta Magna, la Carta Fundamental, la principal norma jurídica de un país, para decirles esto en términos sencillos, es porque no todas las personas que escuchan este canal son abogados o estudiantes de derecho, es la principal norma jurídica que existe en todo país con sistema de gobierno democrático y republicano. Además de eso, los que estudian derecho saben, y los abogados que existe en materia jurídica propio del derecho alemán, ellos hacen una estructura que se le llama la pirámide de Kelsen, porque fue Kelsen, el jurista Kelsen, y filósofo quien la desarrolló y coloca en la punta de esa pirámide a la Constitución, señalando que toda la normativa jurídica que exista en un país, su contenido no puede ser contrario a los postulados básicos que establece la Constitución política de su país o Carta Magna. Quiere decir que nosotros debemos partir de la premisa que en materia de salud, lo que tiene que ver con medidas de inmunización, tratamiento, profilaxis, inmunización, que
está vinculado con aquellas medidas, aquel tratamiento de prevención de enfermedades como es la vacunación. Yo no voy a entrar en el campo científico de definir ciertos temas porque no es mi área. Yo me voy a limitar exclusivamente a la parte normativa. ¿Qué quiere decir esto? Que por parte del Estado es obligatorio, es su obligación procurar todos los mecanismos necesarios para garantizarle a su población la salud, todas las medidas necesarias, proporcionadas colectiva e individualmente a toda la población sin fueros ni privilegios, sin distingo de raza, de religión, de ideología política, entre otras cosas. Desde el punto de vista de la Constitución, nosotros diríamos que no hay un artículo que enfatice la obligatoriedad de una vacuna en cuanto al individuo que se lo va a aplicar. El Estado sí tiene la obligación de proveer los mecanismos a la población que le garanticen su salud. Entonces, es obligación del Estado procurarse de las vacunas suficientes, por ejemplo, en este caso de pandemia, para prevenir en la población la propagación del COVID-19. No solamente el COVID-19, yo menciono el COVID-19 porque es lo que ahora nos está afectando debido a la pandemia, pero para la varicela, para la fiebre amarilla, para la malaria, para el tipo de hepatitis, en fin, en una serie de enfermedades. Ahora, ¿qué es lo que dice la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos del 19 de octubre de 2005? Dentro de su contenido hacen eco en mi mente tres artículos. El artículo 5, el artículo 6 y el artículo 9. Esto se aplica para cualquier país del que forme parte mi teleauditorio. Por ejemplo, en el artículo En el artículo 5, nos habla de la autonomía y responsabilidad individual. El artículo 6 del consentimiento y el artículo 9 de la privacidad y confidencialidad. Vamos a ver a qué se refieren estos artículos. El artículo 5, que me habla de la autonomía y responsabilidad individual. Aquí se dice que se habrá de respetar la autonomía de la persona en lo que se refiere a la facultad de adoptar decisiones, asumiendo la responsabilidad de ésta y respetando la autonomía de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Los tratamientos, cualquier medida que el Estado ofrezca, en principio la debe ofrecer medidas de salud. Estamos hablando específicamente de vacunaciones. La tiene que ofrecer tomando como referente que el individuo, el ser humano, tiene la libertad de escoger, de asumir la decisión. Cuando dice la facultad de adoptar decisiones, es que tiene esa libertad de decisión, de decir, tomo la vacuna, no tomo la vacuna. Esa es una decisión que solo le pertenece a la persona, al individuo como tal. Sin embargo, él, así como tiene la libertad de asumir esa decisión,
me tomo el tratamiento, no tomo el tratamiento, tomo la medicina, no la tomo, también tiene que entender que esto le va a generar una responsabilidad. Dependiendo de la situación, del contexto en el cual se encuentra, podemos estar hablando de responsabilidades jurídicas. ¿Qué quiere decir eso en el contexto en el cual se encuentra? No es lo mismo que exista una gripe estacionaria producto de la estación. Ustedes saben que en determinadas épocas del año, por el clima, influenciado por el clima, las personas tienden a resfriarse más que en otros tiempos. Entonces, no es lo mismo una época de gripe normal, que son vacunas, por ejemplo, la influenza, que se la ponen generalmente cada año, y que es el virus, y todos los médicos hablan, no es el virus, que te tiene una gripa, que se toma una Tilenol, una tontera que venden sin receta médica, a situaciones de epidemia o sobre todo de pandemia que estamos a nivel mundial. Eso es claro que nosotros lo tengamos en cuenta porque estamos analizando este tema objetivamente. Yo no quiero aquí hablar exclusivamente a favor de una vacuna o en contra de una vacuna. No. Siempre les digo que les doy las herramientas de juicio con fundamentación legal para que sea usted mismo el que se forje su opinión y tome las decisiones. Dice el artículo 6, consentimiento. Permítame leerle parte de lo que dice ese artículo. ¿Dónde estamos? En la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica solo habrá de llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado de la persona interesada, basado en la información adecuada. Cuando proceda, el consentimiento debería ser expreso y la persona interesada podrá revocarlo en todo momento y por cualquier motivo, sin que esto entrañe para ella desventaja o perjuicio alguno. ¿Qué quiere decir esto? No pueden ponerme en mi cuerpo ninguna sustancia con la cual yo no esté de acuerdo. No pueden realizarme a mi cuerpo ningún tipo de mecanismo médico sin que yo esté de acuerdo. Además, tienen la obligación la entidad, la institución donde la persona acude para realizarse algún chequeo médico, alguna prueba de laboratorio, algo, de informarle la misma en qué consiste, cuáles serían los efectos que puede ocasionar este tratamiento, este medicamento en su cuerpo. Lastimosamente, en todos los países, porque en todas partes se cuecen habas, en las instituciones médicas, por el tiempo, por la cantidad de personas que atender y otras circunstancias que ninguna es excusa, no le informan al paciente, no le informan a la persona, no le dan una información que ella pueda entender, porque no es lo mismo que usted le informe sobre una vacuna y los efectos de la vacunación a un tecnólogo médico, a un profesor de bioquímica, a un médico, a un farmacéutico, que a una persona que profesa una
profesión distinta o aunque no tenga profesión, que realiza otro tipo de actividad. ¿Por qué? Porque van a haber términos científicos que como no forman parte de su vida profesional o de su diario vivir, no lo vamos a entender o no lo va a entender. Entonces hay que explicarle, hay que darle información, pero información clara, entendible y comprensible. Si eso no se da, la persona está en todo su derecho de decir, no doy mi consentimiento para que esto se realice. No lo he entendido, no lo he comprendido a satisfacción. Y aún dando el consentimiento hasta el minuto antes de llevarse a cabo el tratamiento o de hacerle el procedimiento, como le llaman ahora, el procedimiento, la persona tiene el derecho de decir, no me voy a hacer nada. Y esto no le debe generar a la persona ningún tipo de responsabilidad, ni civil, ni penal, ni económica. ¿Qué me dice a mí mi artículo 9? Habla de privacidad y confidencialidad. Dice, la privacidad de las personas interesadas y la confidencialidad de la información que les atañe deberían respetarse en la mayor medida posible. Esa información no debería utilizarse o revelarse para fines distintos de los que determinaron su acopio o para lo que se obtuvo el consentimiento, de conformidad con el derecho internacional, en particular el relativo a los derechos humanos. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí este artículo? Yo lo traje por algo preciso. Fíjense, ahora con lo del COVID, la base de datos que se levanta no es para divulgar a la comunidad el nombre de esas personas y las cédulas, como muchas personas dicen y comentan y que yo escucho tanto en Panamá como en otros países. Es que como sé que esos datos estadísticos son ciertos si no dan el nombre y la cédula de identidad de la persona. Es que no se puede dar, solamente se puede hablar de las cantidades, mas no se puede identificar esas cantidades con un nombre o una cédula. Eso no se puede hacer. Entonces, por eso es que, eh, por eso es que traje este artículo aquí a colación. Privacidad y confidencialidad, inclusive de las personas cuando se van a poner la vacuna. Yo escucho por los medios de comunicación, se la puso fulano, sutano, mengano, perencejo. No, si la persona autoriza y dice, está bien, que se conozca mi nombre, que se lleven los medios de comunicación y que vean el momento en que le están poniendo la vacuna, eso es otra cosa porque hay un consentimiento de la persona. Pero si yo no quiero que en el momento en que me están vacunando vengan los medios de comunicación o den mi nombre, me ampara el artículo 9 de la Declaración Universal de Bioética, porque esto de bioética quiere decir ese respeto a los valores humanos, a los derechos humanos de un individuo, específicamente relacionados a su aspecto de salud. Entonces, doctora, en conclusión, la Constitución panameña no obliga
a vacunarse ni a tomar ninguna medida. La obligación es del Estado procurarle acciones de protección a la población. Dos, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos tampoco obliga a que la persona se vacune, pero deja claramente establecido que así como tiene libertad para decir me vacuno o no, tomo este tratamiento o no, así tiene que entender que su decisión le genera responsabilidad jurídica. Vamos entonces con la ley 48 del 2007, sígame con el cursor, que se encuentra en la Gaceta Oficial 25.935 y que en Panamá regula el proceso de vacunación en la República de Panamá. El capítulo quinto de esta ley se denomina, sígame con el cursor, obligaciones y cumplimiento de los procedimientos. En su artículo 10 dice, los residentes en el territorio nacional, sin distinción de religión o raza, tienen la obligación de mantener actualizado su estado vacunal, de conservar su tarjeta de vacunación y de presentarla cuando les sea requerida. Bien, aquí me están hablando en los procesos de vacunación que se tiene la obligación de mantener actualizado el estado vacunal, de conservar sus tarjetas de vacunación, es decir, su constancia, la constancia, lo que le llaman en algunos países el tarjetón de vacuna o el documento, el papel que certifica que ya yo me vacuné. Pero aquí, ¿de qué me están hablando? Me están hablando de vacunas contra enfermedades específicas. No me está haciendo un énfasis en ningún tipo de vacuna en especial. Me decía a mí cuando me comentaban, dice doctora, porque hay unos proyectos que de ley con la finalidad de eliminar la palabra obligación de mantener actualizado su estado vacunal. Eso no quiere decir, entonces me decían, mire, ¿qué opina usted? Denos la firma. ¿Usted está de acuerdo con quitar la palabra tiene la obligación de mantener actualizado su estado vacunal? Y yo les decía, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque en la redacción de este artículo no está diciendo que usted tiene obligatoriamente que vacunarse. Aquí están hablando de su condición vacunal. Es decir, si usted no se ha puesto ninguna vacuna, bueno, ¿cuáles son las razones por las cuales usted no se ha puesto ninguna vacuna? Las vacunas no son obligatorias, pero hay vacunas que usted de niño le han tenido que poner. Siento yo que estas normativas hacen referencia a una serie de vacunas que es importante aplicar en los primeros días de vida del menor, porque eso va vinculado directamente a su desarrollo y a su calidad de vida. ¿Se fija? El quitar esta palabra afectaría otras cosas y ni siquiera la redacción de este artículo le está diciendo a usted que usted se tiene que vacunar. Aquí están hablando de sus constancias de vacuna, usted la debe tener, porque usted debe explicar por qué usted no se vacunó, porque usted no tiene vacunas que son importantes desde el inicio de su vida. Usted como padre tiene la obligación
cuando su hijo nace, de ponerle las vacunas que son necesarias para su normal desarrollo, y evitarle la propagación en su cuerpo, en su organismo, de determinadas enfermedades que le van a afectar para el resto de su vida. Y sobre todo cuando son enfermedades virales, los niños van a la escuela, van a los COIF, a los parvularios. Está la ley 68 del 20 de noviembre del 2003, presente en la Gaceta Oficial 24.935, que regula los derechos y obligaciones de los pacientes en materia de información y decisión libre e informada. ¿Por qué yo les traigo a ustedes dos de estos artículos? El artículo 16 dice: cualquier intervención en el ámbito de salud requiere que la persona afectada haya dado su consentimiento específico y libre. El consentimiento puede ser revocado libremente en cualquier momento. Esto está relacionado con ese artículo 6 de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos. Yo tengo la libertad de escoger si me vacuno o no. Ese es mi derecho. Tengo que emitir mi consentimiento. Pero yo quiero aquí hablarle a los futuros abogados y a la población en general que toda regla tiene excepciones. Para los que no son abogados, para los que están estudiando derecho, para los abogados titulados, saben perfectamente bien. Y para los que no son abogados, que el cometer figuras delictivas, cometer delito, realizar conductas ilícitas está prohibido. Sin embargo, hay situaciones que, a pesar de esa prohibición, la persona, debido a las circunstancias que envuelven su conducta en un momento determinado, no tiene otra opción que incurrir en conductas que han sido tipificadas, catalogadas por la ley como delito. Y para eso están las causas de justificación. Bueno, yo me estaba defendiendo, me agredió con un arma de fuego. Estaba sola, lo único que encontré fue la piedra y el golpe fue tan fuerte que la persona falleció. Trastabilló, se cayó y falleció. Causa de justificación que está: legítima defensa, estado de necesidad, ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber. Bueno, lo mismo pasa con el artículo 18 y lo mismo pasa en la vacunación. La vacunación no es obligatoria. Yo tengo que tener en orden mi estado vacunal, es decir, si me vacuné, decir cuáles son las vacunas que yo me puse registradas en mi tarjeta de vacuna. Si no me vacuné, ¿por qué razón no me he vacunado? Es que nunca he tenido la posibilidad de ir al médico, o no me interesaba o no quería. Partimos de eso, pero la excepción a esa regla me la tiene el artículo 18 de la ley 68 de 2003. Fíjese lo que dice: son situaciones de excepción a la exigencia general del consentimiento que permiten realizar las intervenciones clínicas indispensables a favor de la salud de la persona afectada. Uno, cuando hay un riesgo para la salud pública, si lo exigen razones sanitarias de acuerdo con lo que establece la legislación aplicable. ¿Qué pasa aquí? Aquí estamos ante una condición de pandemia. Entonces, puede el Estado señalar: las vacunas serán obligatorias. ¿Por qué?
porque está en riesgo la salud pública. Porque esa salud, al estar en riesgo la salud pública, ese es como un boomerang que ejerce efectos negativos sobre la economía de la población. Las personas como no pueden salir, no pueden ir a trabajar, se disparan los índices de delincuencia, puede justificar la excepción a la regla que indica la vacunación no es obligatoria. Entonces, esta sería la causa de justificación de esa conducta. Sígame aquí con el cursor, que está en riesgo para la salud pública. No le recomiendo en ningún país, no le recomiendo a las personas. Está aquí, es una recomendación que este artículo 18 se elimine. ¿Por qué? Porque entonces habría que eliminar también otras condiciones, como yo les acabo de traer a colación un ejemplo de la causa de justificación. Hay excepciones a la regla. La regla fundamental, la regla principal, ¿cuál es? Las vacunaciones, la vacuna no es obligatoria. Pero hay situaciones y momentos que lo ameritan. Ya mencionamos una con las con las primeras vacunas que tienen los bebés. Y no es que usted va a encontrar aquí que le exige que se las pongan. Lo que pasa es que si usted no las pone en esas vacunas básicas que hay un listado, esa es una forma de maltrato hacia su hijo. No estoy hablando del COVID-19. Estoy porque todavía para los menores no hay vacuna. Estoy hablando de ese tronco de vacunas básicas que a todos nos aplican en el momento en que nosotros nacemos. Entonces, no podemos perder el bosque por un árbol. Yo no puedo decir aquí, póngase la vacuna o no se la ponga, porque yo no soy científica. Yo no, bueno, científica soy porque soy académica, pero no estoy en el área de ciencias exactas que me permitan a mí advertir los pormenores químicos de este tipo de sustancias. Usted es el que tiene que decidir, pero decida que su consentimiento sea producto de una información teórica, de estructurar su marco teórico sobre el contenido de la vacuna, sobre los efectos de la vacuna y sobre la reglamentación jurídica existente. No sea una toma de decisión en base de testimonios de oída. Es que alguien me dijo que, es que en las redes salía que. No, usted tiene que aprender como futuro abogado o al público en general que me escucha, de emitir una opinión o tomar una decisión de esta categoría fundamentada, fundamentada y no tomar una decisión por el acaloramiento del momento, por la impulsividad del momento y de lo que todo me están diciendo. Bien, yo dejo este tema hasta aquí. Espero haberles podido brindar alguna luz. Vaya usted a las normas. Es importante cuando uno está analizando un texto legal ver el contexto, ver ese artículo en contexto con esa ley. Por razones del tiempo, solamente hemos visto los aspectos puntuales, pero aquí tiene donde usted puede los datos del documento. Yo lo invito que vaya a mi sitio web
www.doctorajuliasainz.com y que usted se vaya en ese inicio a la parte final, la sección de Legispan o de Info Jurídica o cualquiera de los links nacionales que usted puede encontrar en la página. Recuerde, me despido no sin antes decirles que si no se ha suscrito a mi canal, se suscriba, es totalmente gratis. Si se suscribió, mantenga la suscripción. Si le gustó, dele like y comparta. Nos vemos pronto.